Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. Turno de medianoche, la enfermera sin ojos. Dicen que hay cosas que, si las ves una vez, ya no puedes olvidarlas, y yo la vi. La vi parada junto a la cama 312, y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, la siento más cerca. Era mi tercer año como enfermera y me habían asignado el turno de medianoche. Esa noche no era distinta a las demás. Pero desde que entré al pasillo de cuidados intensivos, algo me pareció extraño. No había ruidos de monitores, ni pasos, ni voces. Todo estaba demasiado silencioso, como si el hospital se hubiera vaciado. Caminé con la bandeja de medicación, revisando cada cama. Así que avancé hacia la 312. Pero ahí estaba. Una mujer con uniforme de enfermera, el mismo que usábamos, de pie, mirando hacia mí. Solo que no tenía ojos. Eran dos cuencas negras, húmedas, que parecían absorber la poca luz del pasillo. Quise hablarle, preguntar si necesitaba algo. Pero mi garganta se cerró. Ella giró la cabeza, y aunque no tenía ojos, su rostro estaba inclinado como si me estuviera observando. Así que retrocedí un paso, cuidando de no dejar caer la bandeja, y el sonido metálico de las cucharillas rompió el silencio. En ese instante, el monitor del paciente comenzó a emitir un pitido rápido, pero cuando miré, la cama estaba vacía. Vacía y fría al tacto. Sentí que alguien se colocaba detrás de mí. No quise girarme, pero el aire detrás de mí estaba tan frío que calaba hasta los huesos. Así que me obligué a dar la vuelta, y no había nadie. El pasillo seguía igual, apagado, largo, sin un solo sonido. Pero cuando bajé la vista, vi marcas húmedas de pisadas sobre el piso encerado. Eran huellas pequeñas, descalzas, que se alejaban hacia la sala de pediatría. No había niños hospitalizados esa noche, lo sabía bien, así que mi instinto me gritó que no fuera. Pero mis pies se movieron solos. El eco de mis pasos sonaba hueco, interrumpido por un ligero arrastre, como si alguien más caminara despacio detrás de mí. Al llegar a la puerta de pediatría, la encontré entreabierta. Dentro, las camillas estaban alineadas, cubiertas con sábanas blancas. El reloj de pared marcaba las 3:12, igual que el número de la habitación vacía que había visto antes. Me acerqué a la primera cama, levanté la sábana, y encontré algo que no debería estar ahí, una máscara quirúrgica vieja, sucia, con manchas oscuras. Pero lo que me hizo soltarla no fue la máscara, fue el sonido. Un susurro, apenas audible, que repetía mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Así que giré la cabeza, y en la penumbra, al final de la sala, estaba ella. La enfermera sin ojos, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperara que me acercara. La luz del pasillo parpadeó, y en ese parpadeo, ella ya estaba más cerca. Otro parpadeo, y más cerca aún. Pude ver su piel pálida, casi gris, y como sus cuencas vacías parecían gotear un líquido espeso que caía al suelo sin hacer ruido. Intenté retroceder, pero el marco de la puerta se cerró de golpe. Golpeé la puerta con las manos, pero no cedía. Así que giré para enfrentarla, y ya no estaba en el fondo de la sala. Ahora estaba a menos de 1 metro de mí. El olor que emanaba era una mezcla de óxido, humedad y algo más, como carne que llevaba días en descomposición. Quise gritar, pero mi voz no salía. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si me estudiara, y extendió una mano huesuda. Sus dedos eran tan largos que parecían deformes, las uñas, amarillentas y quebradas, rozaron mi brazo. Sentí un frío punzante, como si me inyectaran hielo directamente en la sangre. Así que cerré los ojos, esperando que fuera una alucinación, pero entonces escuché un latido, no el mío, sino uno grave, lento, que resonaba en toda la habitación. Y cada vez que sonaba, veía flashes en mi mente, pasillos vacíos, camas ensangrentadas, y cuerpos cubiertos con sábanas, todos con el rostro oculto. El latido se detuvo, y en ese silencio absoluto, su voz emergió. No era un susurro, sino un sonido hueco que parecía provenir de dentro de mi cabeza. Me dijo, no debiste entrar. Así que busqué otra salida, pero todas las ventanas estaban cubiertas con tablones viejos,
y las cortinas parecían pegadas al marco, como si formaran parte de la pared. El olor a putrefacción aumentaba, y la enfermera sin ojos comenzó a caminar hacia atrás, pero sin girarse, como si sus pies no tocaran el suelo. Me fijé que su uniforme estaba roto en la parte del pecho, y debajo no había piel. Solo un hueco abierto, profundo, donde algo parecía moverse, como si estuviera vivo. De repente, la luz parpadeó una vez más, y cuando volvió, no estaba sola. Había 3 más. 3 enfermeras idénticas a ella, con los mismos uniformes antiguos, las mismas cuencas vacías que parecían tragarse la luz. Estaban alineadas detrás de la primera, como una procesión silenciosa. No se movían, pero su presencia hacía que el aire se volviera espeso, difícil de respirar. Así que intenté retroceder hacia una esquina, pero sentí que el suelo estaba pegajoso. Miré hacia abajo y vi que un líquido negro, denso, salía de las cuencas vacías de las 4 figuras y se extendía por todo el piso, atrapando mis zapatos. El olor era insoportable, como si mezclara sangre podrida con químicos viejos. La primera enfermera se inclinó hacia mí, sin abrir la boca, dejó escapar un sonido que me heló. Era el mismo tono del monitor cardíaco cuando marca línea plana. Un pitido constante, que de pronto fue acompañado por el eco de pasos en el pasillo exterior. Pero el hospital estaba vacío, o al menos eso creía. Las 3 figuras del fondo comenzaron a girar la cabeza al unísono hacia la puerta, y entonces escuché cómo la manija se movía lentamente. Mi instinto me dijo que si entraba lo que fuera que estaba afuera, no saldría viva. Así que me forcé a arrancar mis pies del piso, sintiendo el líquido romperse como una telaraña húmeda, y corrí hacia el rincón más oscuro. Las luces parpadearon una vez más, y en ese breve instante de oscuridad, sentí un aliento helado en mi oído. Una voz femenina dijo, casi en un susurro, ahora eres parte del turno. La puerta se abrió de golpe, y todo se volvió negro. Me desperté horas después, sentada en el pasillo, con la bandeja de medicación intacta en mis manos. Revisé la sala de pediatría, no había nadie, ni manchas, ni tablones, ni máscaras. Solo el reloj de pared, marcando las 3:12, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Renuncié esa misma noche. Pero a veces, cuando paso cerca de un hospital, escucho ese pitido constante, y juro que puedo sentir que alguien, sin ojos, me está mirando. Historia 2. La foto que reveló a la enfermera muerta. Dicen que una fotografía no miente, pero esta casi me arruinó la vida. Creí que solo era una guardia más en el hospital, pero esa noche descubrí algo que nunca debí ver. Era la 1 de la madrugada y todo estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes. Yo estaba en el área de pediatría, revisando unas historias clínicas, cuando escuché el chasquido de una cámara detrás de mí. Me giré, pero el pasillo estaba vacío. Pensé que sería algún interno aburrido, así que ignoré el ruido y seguí trabajando. Pero a los minutos, el chasquido volvió, más cerca. Así que me levanté para ver de dónde venía. Pero el pasillo estaba tan vacío que se podía escuchar mi respiración rebotar en las paredes. Así que decidí revisar las cámaras de seguridad desde la sala de control. En la pantalla, vi algo que me congeló. Una figura vestida con uniforme blanco antiguo, de enfermera, parada detrás de mí, capturada en una fotografía que alguien parecía estar tomando, solo que en ese momento, yo estaba completamente sola. Me quedé mirando la imagen sin poder moverme, hasta que un detalle me hizo sentir que el aire me faltaba. En la imagen, la enfermera no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, había 2 huecos oscuros que parecían absorber la luz de la sala. Lo más perturbador era que su mano reposaba sobre mi hombro, como si me hubiera estado acompañando todo ese tiempo. Pero yo no recordaba sentir nada, ningún roce, ningún escalofrío. Así que pensé que tal vez era un error en la grabación, algún fallo digital. Pero decidí retroceder la cinta varias horas, y ahí la vi otra vez, de pie, inmóvil, siempre detrás de mí en distintos lugares, en la sala de medicación, en el ascensor, incluso mientras almorzaba. Cada vez que aparecía en la imagen, su cabeza estaba girada hacia mí, aunque su rostro seguía siendo una mancha oscura. El patrón era claro, no importaba dónde estuviera, ella siempre estaba a mi espalda. Sentí una presión en el pecho, así que me apoyé en la mesa de monitores para no caerme.
Así que llamé por radio al guardia de seguridad para que viniera a la sala. Pero él no respondió. Así que fui hasta la puerta para buscarlo, y al abrirla, el pasillo estaba a oscuras, cuando minutos antes las luces funcionaban perfectamente. Del fondo, escuché el mismo chasquido de cámara. 1, 2, 3 disparos seguidos. Y entre cada destello, por un segundo, pude ver su silueta acercándose, como si se materializara con cada flash. En ese momento entendí que no era un fallo de las cámaras, era algo que quería que yo lo viera. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El pasillo estaba tan oscuro que apenas distinguía las puertas cerradas. De repente, un destello blanco iluminó todo por un segundo, y vi que estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La figura llevaba un uniforme de enfermera amarillento, con manchas secas que parecían de sangre vieja. Su gorro estaba torcido y su cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello se hubiera roto hace años. Pero lo que me paralizó fue que en el último flash, pude distinguir que estaba sonriendo. Una sonrisa exagerada, anormal, como si le hubieran estirado la piel del rostro con ganchos. Así que cerré los ojos, respiré hondo y caminé hacia atrás sin mirar, intentando llegar a la sala de control otra vez. Cada vez que daba un paso, el chasquido de la cámara sonaba más fuerte. 1, 2, y después silencio. Pero ese silencio no era normal, era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi corazón. Así que me atreví a abrir los ojos y miré a la derecha, y allí estaba, pegada a mi oído, tan cerca que pude sentir el olor a formol. No sé cómo, pero logré correr hasta la sala. Cerré la puerta con seguro y busqué el teléfono para llamar a otro piso. La línea estaba muerta. Volví la vista hacia los monitores y sentí el estómago caerme. Las cámaras mostraban todas las habitaciones del hospital y en cada una de ellas, la enfermera estaba presente, mirándome desde el centro del cuadro. No importaba si era pediatría, urgencias o quirófano, ella estaba ahí, esperando. Y entonces, uno de los monitores mostró algo que no tenía sentido. El monitor del centro mostraba mi propia imagen, en tiempo real, sentada frente a la pantalla. Pero detrás de mí, la enfermera estaba de pie, inmóvil, con la cámara colgando de su cuello. Su cabeza se inclinaba lentamente hacia adelante, como si quisiera ver por encima de mi hombro que estaba observando. Pero yo estaba sola en la sala. Así que giré lentamente para comprobar, y no había nadie. Cuando volví a mirar al monitor, la transmisión se había detenido, congelada en esa imagen perturbadora. Así que intenté apagar todo el sistema, pero el interruptor no respondía. La pantalla comenzó a parpadear y, en cada parpadeo, la enfermera aparecía más cerca de la cámara, su rostro deformándose como si la imagen se estuviera derritiendo. El último parpadeo no mostró un video, sino una fotografía impresa, colocada frente a la lente. Era una imagen mía, muerta, con los mismos huecos oscuros en los ojos que ella tenía. Sentí un nudo en la garganta, y fue entonces cuando escuché el sonido del papel deslizándose detrás de mí. Me giré y, sobre la mesa, había una foto recién revelada. Mis manos temblaban al tomarla. Era la misma imagen que había visto en el monitor, solo que esta vez, la enfermera estaba sonriendo mucho más, y detrás de ella, había una sombra aún más alta, como si alguien o algo la estuviera sosteniendo. No recuerdo haber salido del hospital esa noche. No recuerdo haber abierto la puerta de la sala de control. Lo único que sé es que a la mañana siguiente, uno de los médicos encontró sobre mi escritorio una carpeta llena de fotos. Todas eran de mí, tomadas en momentos que no puedo recordar. La última estaba fechada para mañana. Historia 3. La enfermera del ascensor que bajaba al piso 0. Dicen que en este hospital hay un ascensor que no figura en los planos, pero todos saben que está ahí. Lo extraño es que solo baja a un piso marcado como 0, un nivel que oficialmente no existe. Y yo, estuve ahí abajo. Era mi turno de noche, casi las 3 de la mañana, la hora en la que los pasillos se sienten más vacíos de lo que deberían. Estaba revisando los monitores en la sala de enfermería, pero una alarma empezó a sonar desde el ala sur, así que corrí a atender. No encontré a nadie, pero escuché el din del ascensor, aunque supuestamente no había servicio en ese horario. Me acerqué y vi que la puerta se abrió sola. Dentro,
Una luz tenue parpadeaba, y en el panel había un botón que nunca antes había visto, un rectángulo negro con el número 0 marcado en blanco. Sentí que no debía tocarlo, pero entonces, la puerta empezó a cerrarse y, sin pensar, entré. El ascensor descendió de inmediato, pero lo raro fue que no se sintió como un trayecto normal. No había vibración, no había sonido de cables o motor, solo un silencio tan espeso que podía escucharse mi propia respiración. Las luces se apagaron por un segundo, y cuando se encendieron otra vez, el indicador marcaba piso 0. La puerta se abrió y el olor me golpeó primero, humedad, óxido, algo más, como carne podrida. El pasillo frente a mí estaba cubierto de azulejos blancos manchados de marrón oscuro. No reconocía ese lugar, no pertenecía a ninguna sección del hospital que yo conociera. Avancé unos pasos y vi que las paredes tenían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. No había sonido alguno, pero sentí que alguien me observaba desde la penumbra. Así que miré hacia la derecha, y ahí estaba. Una figura femenina, con uniforme de enfermera antiguo, de esos de falda y cofia, parada inmóvil a unos metros. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica manchada, pero lo que más me heló fue que sus brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta el suelo. Y entonces habló, con una voz grave y distorsionada. «Tú no deberías estar aquí». No me moví. No respiré. Pero ella sí. No supe si estaba paralizada por el miedo o si algo en ese lugar me impedía moverme. La figura seguía ahí, respirando de manera irregular, como si cada inhalación fuera forzada. Pero entonces dio un paso hacia mí, y el sonido de sus zapatos resonó como un eco ahogado en ese pasillo húmedo. Así que retrocedí, buscando a tientas el ascensor, pero cuando miré atrás, la puerta estaba cerrada y el panel había desaparecido. Me quedé atrapada en un corredor sin fin. No había señales, no había salidas visibles, solo un techo bajo y luces intermitentes que parecían moverse con nosotros, como si nos acompañaran. Ella volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo, casi un susurro, pero que retumbaba dentro de mi cabeza. El piso 0 es para los que no salen. La temperatura empezó a bajar, sentía mi aliento condensarse frente a mí, y el olor a putrefacción era tan fuerte que me mareaba. Miré a la enfermera y vi que sus manos estaban cubiertas de algo que goteaba lentamente, era espeso y rojo oscuro. Intenté preguntar qué era ese lugar, pero su cuello comenzó a moverse en un espasmo, ladeando su cabeza de una manera antinatural, hasta que escuché un crack. No corrí, no podía. Cada vez que parpadeaba, parecía que la distancia entre nosotras se acortaba sin que ella caminara. Así que intenté no cerrar los ojos, pero las luces parpadearon más rápido, obligándome a perder la noción de dónde estaba. De repente, escuché pasos detrás de mí. Lentos, pesados. Me giré y vi a otra figura, esta vez masculina, con bata de hospital y la cara vendada por completo. Se detuvo a medio metro de mí, sin abrir la boca, dejó escapar un susurro que no parecía venir de él, sino de todas partes. Bajan, pero no suben. Ahora había dos. Y lo peor era que en los reflejos distorsionados de los azulejos podía ver sombras adicionales moviéndose, como si otras presencias se acercaran desde todos los ángulos. Me obligué a dar un paso atrás, y mis pies tocaron algo blando. Bajé la mirada. Era una camilla cubierta con una sábana empapada. La retiré con manos temblorosas, y debajo había un cuerpo, el mío. Los mismos rasgos, el mismo uniforme, pero con los ojos completamente negros y la boca cosida con hilo quirúrgico. La enfermera de brazos largos se acercó tanto que pude ver cómo bajo su máscara no había piel, solo músculo expuesto y tejido palpitante. Tú ya estuviste aquí, y te olvidaste. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Busqué de nuevo el ascensor, pero el pasillo ya no era recto, ahora se torcía hacia abajo como una rampa infinita que se perdía en la oscuridad más absoluta. Así que, contra toda lógica, empecé a caminar hacia ella, porque era el único lugar que parecía tener luz, aunque esa luz se sentía como una trampa. Cada paso que daba, los lamentos aumentaban, voces en susurros que repetían palabras que no entendía, como si fueran en otro idioma. Entre esas voces, reconocí una, era la mía, gritando. Fue entonces cuando la enfermera extendió una de sus manos, y sus dedos, huesudos y fríos, rozaron mi cuello.
El contacto fue como si me sumergieran en agua helada. Sentí un peso insoportable en el pecho, como si algo invisible presionara mis costillas desde adentro. Intenté gritar, pero mi voz se apagó antes de salir. La enfermera inclinó la cabeza hacia un lado, observándome con esos ojos hundidos que parecían absorber toda la luz. «Tienes que bajar más», susurró, y al decirlo, sus palabras se filtraron dentro de mi oído como un líquido espeso. El pasillo comenzó a inclinarse más, transformándose en una pendiente resbaladiza. Intenté mantener el equilibrio, pero algo tiraba de mis tobillos, como si manos invisibles me arrastraran hacia la oscuridad. Miré hacia atrás y vi que el hombre con la cara vendada ahora estaba más cerca y detrás de él, otros cuerpos. Algunos sin rostro, otros con heridas abiertas que no sangraban, pero que parecían frescas. Todos venían hacia mí. Me lancé hacia un punto donde creí ver una puerta metálica, así que corrí sin mirar atrás. El aire se volvió denso, cada inhalación era como respirar polvo y ceniza. Las luces parpadeaban tan rápido que cada destello revelaba algo diferente, paredes cubiertas de manos marcadas, techos que parecían latir como si fueran de carne viva, camillas que se movían solas. Llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Se abrió de golpe y, para mi sorpresa, vi el ascensor frente a mí, abierto, como esperándome. Corrí dentro, presioné todos los botones, pero solo el 0 brilló. La puerta se cerró lentamente, y en el último instante, la enfermera metió la cabeza por el hueco, sonrió, y pude ver que no tenía dientes, solo un agujero negro que se extendía más allá de lo que debía. La puerta cerró, el ascensor tembló y empezó a subir. Al menos eso creí, pero cuando miré el panel, no había números ascendentes. Solo el 0, fijo. El ascensor seguía moviéndose, pero no hacia arriba. Las paredes empezaron a crujir, el techo se doblaba hacia adentro como si algo enorme presionara desde fuera. En la esquina, un altavoz oculto comenzó a emitir un sonido grave, casi un latido. Entre cada golpe, una voz femenina, la misma que me habló antes, repetía algo una y otra vez. «Todavía no es tu turno». El ascensor se detuvo bruscamente y la puerta se abrió. No era el hospital. No era ningún lugar que reconociera. Era una sala amplia, iluminada por un tono rojizo, con camillas alineadas en filas perfectas, cada una cubierta por sábanas grises. Caminé entre ellas, con la respiración contenida, hasta que noté que las sábanas se movían, muy despacio, como si debajo hubiera algo que respiraba. En la última camilla, una sábana cayó sola al suelo. Debajo había otro cuerpo, el mío otra vez, pero esta vez con los ojos abiertos, mirándome, y la boca moviéndose como si intentara hablar. Me acerqué, inclinándome para escuchar, y la voz salió clara. «Te dije que no deberías estar aquí». Sentí un frío recorriendo mi espalda. Me giré para correr hacia el ascensor, pero ya no estaba. Ni la sala. Ni las camillas. Solo oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la sala de descanso del hospital, con todos diciendo que me habían encontrado inconsciente junto al ascensor del ala sur, en el piso principal. Pero, en mi bolsillo había un pequeño trozo de tela blanca, empapada, con el logo bordado de un uniforme de enfermera que este hospital dejó de usar hace más de 60 años. Y desde esa noche, cada vez que tomo ese ascensor, el botón 0 vuelve a aparecer. Historia 4. La enfermera que cose bocas mientras duermes. Dicen que si despiertas con la boca cosida, no tendrás oportunidad de gritar. Yo nunca creí que eso pudiera pasar, hasta que vi con mis propios ojos a la mujer que lo hacía. Trabajo como enfermera en el área de guardias nocturnas de un hospital viejo en la ciudad. Las noches allí siempre son silenciosas, pero desde hace un mes, los pacientes empezaron a quejarse de algo extraño. Decían que despertaban con los labios adormecidos, como si hubieran recibido anestesia, y con marcas finas en las comisuras, como puntadas invisibles. Al principio pensé que era sugestión, así que revisé a todos personalmente. Ninguna aguja, ningún hilo, solo esas marcas rojas, como arañazos lineales. Pero esa noche, la tercera del mes, entendí que no era sugestión. Revisaba la sala de cirugía abandonada, donde antes se guardaban los equipos de sutura, así que aproveché para anotar el inventario.
Fue entonces cuando escuché un sonido seco, como si alguien tirara de hilo a través de piel húmeda. El ruido venía de la sala contigua. Me asomé y la vi, una mujer con uniforme de enfermera, pero su piel estaba tan pálida que parecía papel, y sus ojos estaban completamente negros, sin párpados. Ella se inclinaba sobre un paciente dormido, y con un hilo tan fino que brillaba bajo la luz, cosía sus labios lentamente. No parpadeaba, no respiraba, y cada puntada era un movimiento perfecto, mecánico. Me quedé congelada. Intenté hablar, pero mis palabras no salieron, como si mi garganta se hubiera cerrado. Entonces levantó la cabeza y me miró. No con la cara, con el hilo aún en su mano. El paciente no despertó, ni siquiera se movió. En ese momento escuché un susurro tan bajo que no pude entenderlo, así que di un paso atrás. Y ahí fue cuando vi que el hilo que ella sostenía, también estaba en mi boca. Sentí el hilo frío rozando el interior de mis labios, como si hubiera estado ahí desde antes de que la viera. Quise arrancarlo, pero cuando mis dedos lo tocaron, se hundió más, y una punzada seca me atravesó hasta el oído. El dolor fue tan agudo que mis piernas se doblaron. La mujer, no, esa cosa, seguía mirándome. Sonrió, pero no fue un gesto humano. Sus comisuras se estiraron demasiado, revelando encías negras y dientes tan juntos que parecían un bloque. Me di cuenta de que el paciente bajo sus manos estaba completamente inmóvil, pero su pecho se movía en un ritmo lento, como si alguien controlara su respiración desde fuera. Intenté retroceder hacia la puerta, así que giré sobre mis talones, pero estaba cerrada con llave. No recordaba haberla cerrado. Fue entonces cuando escuché detrás de mí el mismo sonido, el hilo tensándose, el roce del metal de la aguja. El paciente había desaparecido de la camilla, y ahora ella estaba a 1 metro de mí. No había dado pasos. Simplemente estaba ahí. Me susurró algo al oído, pero sus palabras no eran en un idioma que reconociera. Eran sílabas húmedas, con un eco como si salieran de una boca llena de agua. Sentí el hilo jalando desde adentro de mi garganta, y un sabor metálico comenzó a llenarme la lengua. No era mi sangre. Pero entonces, la alarma del monitor de signos vitales en la sala contigua sonó de golpe, rompiendo ese silencio pesado. El pitido era irregular, desesperado. Corrí hacia allá, aunque el hilo seguía tirando de mí. Encontré a otro paciente, un hombre mayor, temblando en la camilla. Sus labios estaban cosidos por completo, y 2 líneas negras bajaban desde la comisura hasta la barbilla. Sus ojos estaban abiertos, llenos de lágrimas, fijos en algo detrás de mí. Volteé, así que, la vi otra vez, solo que ahora no estaba sola. A su lado había otras 3 enfermeras, idénticas a ella, con la misma piel de papel y ojos de vacío. Todas cosían a la vez, con movimientos sincronizados, como si fueran marionetas siguiendo una coreografía. El aire se volvió espeso, y me costaba respirar. Pero lo peor fue darme cuenta de que las camas que antes estaban vacías, ahora estaban ocupadas por personas que yo no había visto ingresar al hospital. Todas inmóviles, todas con los labios ya sellados. Y cada una de esas enfermeras giró la cabeza hacia mí al mismo tiempo, con una lentitud enfermiza. El hilo seguía dentro de mi boca, y entonces sentí cómo se tensaba, jalándome hacia ellas, paso a paso, sin que yo pudiera detenerme. Cada paso que daba hacia ellas no era mío. Mis músculos se movían como si respondieran a otra voluntad. El hilo, invisible para cualquiera que no estuviera atrapado en este momento, me guiaba directo hacia la camilla más cercana. Una de las enfermeras dejó de coser y me hizo un gesto lento, invitándome a acostarme. Yo intenté resistirme, pero mis rodillas cedieron y terminé sentado, con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar antes que yo. El metal de la aguja brilló bajo la luz mortecina. Pude ver que no era como las de sutura que conocía. Estaba oxidada, torcida, y la punta era tan afilada que parecía moverse por sí sola. La mujer que la sostenía ladeó la cabeza, como si estudiara el lugar exacto donde empezar. Pero antes de que atravesara mi piel, escuché un grito ahogado a lo lejos. Reconocí esa voz, era una compañera de turno. Corrí la vista hacia la puerta y la vi golpeando el cristal, pero sin poder entrar. Movía los labios como si gritara mi nombre, así que intenté responderle, pero el hilo tiró tan fuerte que la aguja atravesó la comisura de mi boca.
No dolió como una herida común. Fue un ardor profundo, como si el metal estuviera inyectando frío dentro de mi carne. Mi compañera golpeaba más fuerte, pero de pronto su rostro cambió. Ya no parecía horrorizada, sino vacía. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su boca se cerró con un cosido perfecto en cuestión de segundos. Comprendí entonces que no había escapatoria, que esto no era un simple ataque, era un ciclo. Las enfermeras comenzaron a murmurar al unísono, y la luz del hospital parpadeó. Por un instante, todas desaparecieron, y yo me encontré solo en la sala, con el hilo colgando de mis labios, todavía atravesando mi piel. Pensé que era mi oportunidad, así que lo arranqué con todas mis fuerzas. Un chorro de aire gélido salió de mi boca, y juraría que escuché risas pequeñas escapando junto con él. Me levanté tambaleando, salí de la sala y corrí hacia la recepción. Todo estaba vacío, las luces apagadas, y el reloj marcaba la misma hora que cuando empezó todo. Caminé hacia la salida, pero justo antes de tocar la puerta, sentí algo rozar mi cuello. Era el mismo hilo. Frío, tensándose otra vez. No sé cómo terminó esa noche. Solo recuerdo despertar en mi casa al amanecer, con el uniforme manchado de algo negro y las comisuras de mis labios ardiendo. Fui al espejo, y en mi reflejo, detrás de mí, había una enfermera pálida, cosiendo en el aire, como si el hilo ya estuviera preparado para volver a entrar. Historia 5. La enfermera que cambia tu sangre por agua estancada. Dicen que si te internas en la sala 7 del Hospital San Miguel, no volverás a salir con la misma sangre. Yo no lo creía, hasta que vi cómo lo hacía. Era turno de madrugada, los pasillos estaban tan silenciosos que podía escuchar el zumbido de las lámparas, pero ese silencio no era normal, no era el de un hospital, era un silencio que parecía esperar algo. Así que decidí recorrer las salas para asegurarme de que todo estuviera en orden, pero cuando pasé frente a la puerta de la sala 7, la vi. No era una enfermera del turno, no vestía como nosotras. Su uniforme era antiguo, amarillento, y en vez de placa llevaba una medalla oxidada. Su gorro estaba torcido y su piel tenía un tono gris, como si llevara meses sin ver el sol. Estaba de espaldas, pero sus manos trabajaban rápido sobre el brazo de un paciente inconsciente. No usaba guantes. Entre sus dedos, vi un líquido turbio, espeso, que caía por el tubo de suero hacia la vena del hombre. No era suero, era agua. Agua oscura, como la que se queda atrapada en un balde olvidado durante semanas. Quise gritar, pero algo en mi cuerpo no me respondió. Solo pude quedarme ahí, sintiendo como el aire se volvía más pesado. La mujer giró lentamente su cabeza, pero no como lo haría una persona, el cuello crujió demasiado, girando más de lo normal, hasta que sus ojos muertos se clavaron en mí. No paró lo que estaba haciendo. Sonrió. Sus labios se abrieron apenas lo suficiente para que saliera un hilo de burbujas, como si dentro no hubiera aire, sino agua. Sentí que debía irme, así que retrocedí un paso, pero el paciente empezó a convulsionar y la enfermera introdujo la aguja más profundo. No pude evitar mirar la bolsa, lo que quedaba de sangre en ella estaba cambiando de color, volviéndose gris, como la piel de ella. Yo debería haber corrido. No me moví, no porque no quisiera, sino porque no podía. Era como si el pasillo se hubiera cerrado sobre mí, como si el aire mismo me sujetara contra el suelo. Sentía un frío húmedo subir por mis piernas, y cuando miré hacia abajo, noté que el piso estaba cubierto por una fina capa de agua. No venía de ninguna fuga, se deslizaba desde la sala 7, desde donde estaba ella. La enfermera dio un paso hacia mí. Cada movimiento era lento, calculado, y con cada avance, el agua subía un poco más, acariciando mis tobillos. Intenté hablar, decir algo, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado polvo. Ella inclinó la cabeza y volvió a mirar al paciente, como si yo no existiera, pero entonces metió su mano dentro de la bolsa de sangre. No atravesó el plástico, no lo rasgó, su mano simplemente se hundió en él, como si fuera una masa líquida que la absorbiera. Cuando la retiró, no había sangre en sus dedos, había barro. Barro oscuro, espeso, mezclado con hilos finos de algo que parecían lombrices pequeñas retorciéndose. Me quedé paralizada, con una sensación de náusea creciendo en el estómago.
Ella tomó ese barro y lo llevó a la boca del paciente. Lo que pasó después fue peor que cualquier pesadilla. El hombre comenzó a respirar bajo el agua, lo sé porque de sus labios no salía aire, sino burbujas, y en su pecho se escuchaba un chapoteo apagado. Me di cuenta entonces de que el agua que llenaba la sala no estaba solo en el suelo. Subía por las paredes, se filtraba por las luces, y en ellas nadaban sombras largas, como si estuvieran en un estanque profundo. No entendía cómo podía estar viendo todo eso, pero lo sentía real, más real que cualquier guardia nocturna que hubiera vivido antes. Quise retroceder otra vez, así que busqué con la mano el pasamanos de la pared, pero cuando toqué, estaba mojado y cubierto de limo verde. Un olor a podredumbre me golpeó tan fuerte que casi vomité. En ese momento, la enfermera dejó de atender al paciente y comenzó a caminar hacia mí. No hacía ruido, no salpicaba, como si el agua la obedeciera. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver cómo sus pupilas no eran negras, eran huecos, y dentro se movía un líquido gris que giraba lentamente, como un remolino. Me levantó la mano con delicadeza y sus dedos estaban tan fríos que dolía. Sentí un pinchazo en la muñeca y vi cómo de mi vena comenzaba a salir un hilo de sangre, pero no caía al suelo. Flotaba en el aire, como si el agua invisible la estuviera llevándose. El hilo se extendía hacia ella, y cuando tocó sus dedos, mi sangre se volvió del mismo color turbio que llenaba la bolsa del paciente. Ella sonrió otra vez, y me susurró algo que no entendí del todo, porque sonaba como si me hablara desde debajo de un lago. En ese momento, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Giré la cabeza y vi que la puerta de la sala de medicación estaba entreabierta, y dentro había alguien más. Dentro de la sala de medicación, en penumbra, distinguí una silueta sentada contra la pared. Al principio pensé que era un paciente, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que era otro enfermero, o lo que quedaba de él. Su piel estaba hinchada, pálida, y sus labios abiertos dejaban escapar un chorro lento de agua sucia que se mezclaba con el charco bajo sus pies. Me miraba fijamente, pero sus párpados no parpadeaban. Quise acercarme, pero la enfermera detrás de mí apretó más fuerte mi muñeca, y el dolor me hizo doblar las rodillas. Sentí que algo frío se estaba metiendo en mi torrente sanguíneo. No era una aguja, era como si su propio tacto pudiera inyectar ese líquido turbio directamente en mis venas. El enfermero en la sala de medicación abrió más la boca, y de su interior salió un sonido burbujeante, como si alguien gritara ahogado bajo un río. En ese instante, las luces del pasillo parpadearon. Por un segundo, vi el lugar como realmente era, el piso cubierto de algas, las paredes goteando, y figuras de otros pacientes flotando en posición vertical en las esquinas, inmóviles, con los ojos abiertos. No eran personas vivas, eran cuerpos suspendidos en un agua que no debería estar ahí. Pero lo peor fue que reconocí a uno de ellos. Era un hombre que había muerto en el hospital 2 semanas antes, en otro turno. Lo vi caminar por última vez hacia la morgue, y ahora estaba flotando a mi derecha, con el mismo uniforme de paciente, y su piel desgarrada en algunos puntos, como si algo hubiera intentado abrirlo desde dentro. La enfermera se inclinó hasta mi oído. No hablaba, gorgoteaba. Entre ese ruido entendí solo 3 palabras, repetidas como un mantra: todos se llenan. Luego, sin que pudiera reaccionar, me empujó hacia la sala 7. El agua me cubrió los tobillos, luego las rodillas. Y entonces el enfermero hinchado salió de la sala de medicación y comenzó a caminar hacia mí, cada paso levantando burbujas que parecían contener pequeños insectos nadando. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que me encontré de golpe en el pasillo vacío, el agua desaparecida, y mi muñeca marcada por moretones en forma de dedos. Desde esa noche, cada vez que me saco sangre para cualquier análisis, la enfermera me llama aparte. Mira el frasco, frunce el ceño, y me dice que no es sangre, que parece agua, y que huele a estanque. No volví a entrar a la sala 7. Pero, anoche, alguien dejó una bolsa de suero en mi casillero. Dentro no había suero. Había barro. Historia 6. La enfermera que sutura con cabellos humanos. Dicen que la piel nunca olvida lo que siente, y yo todavía puedo sentir cómo esos cabellos se enredaban entre mis guantes. La noche en que entendí que en este hospital alguien sutura con pelo humano no fue un turno más,
fue el inicio de algo que todavía no ha terminado. Yo llevaba casi 10 años trabajando como enfermera en la sala de cirugías menores. Nada me sorprendía ya: cuerpos abiertos, heridas imposibles, gritos ahogados. Pero esa noche el quirófano número 3 estaba vacío, o al menos eso creí. Así que fui a dejar unas gasas, pero al abrir la puerta, vi a alguien de espaldas, inclinada sobre la mesa quirúrgica. No llevaba uniforme del hospital, su bata era más antigua, amarillenta, manchada como si hubiera absorbido décadas de fluidos. Me quedé congelada, escuchando un sonido seco y repetitivo. Era el ruido de una aguja atravesando piel, pero allí no había ningún paciente programado. Me acerqué un poco y vi que estaba cosiendo una incisión en un brazo amputado, pero no con hilo quirúrgico, eran mechones largos, negros y grasientos, que colgaban del carrete como si hubieran sido arrancados de una cabeza humana. Pero cuando quise hablarle, levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica, pero sus ojos eran completamente negros, como si las pupilas hubieran absorbido el resto del ojo. Así que di un paso atrás, intentando no hacer ruido, pero el brazo suturado se movió, como si intentara apartar la aguja, y ella lo sostuvo con fuerza, clavándola más profundo. No sé si fue por el miedo o por la luz parpadeante del quirófano, pero juraría que la piel que cosía no estaba muerta, y la sentí respirar. Y en ese momento, me vio. No me gritó, no se movió bruscamente, solo me sostuvo la mirada como si supiera exactamente quién era yo. Pero no eran unos ojos humanos, no reflejaban luz, absorbían todo a su alrededor. Así que retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la camilla de instrumental. El sonido metálico de las pinzas y bisturís cayendo al suelo llenó el quirófano, pero ella no se inmutó, solo inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera estudiándome. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera cerrando cada salida. Miré hacia el brazo que estaba cosiendo, y noté algo que me heló la sangre. La piel era demasiado familiar. Tenía el mismo tono, las mismas pequeñas manchas que había visto en un paciente fallecido la semana anterior. Lo reconocí. Era el brazo de ese hombre, pero no debería estar allí, había sido cremado. Quise preguntar qué estaba haciendo, pero mi voz no salió. Entonces ella soltó la aguja y empezó a sacar otro mechón de pelo de su bolsillo. No estaba enrollado como hilo quirúrgico, era un manojo húmedo, y podía ver que todavía tenía folículos, como si hubiese sido arrancado de un cuero cabelludo momentos antes. Lo fue enhebrando con una calma antinatural, pasándolo por el ojo de la aguja una y otra vez, hasta que el cabello empezó a deshilacharse, dejando un olor agrio en el aire. Pero lo peor fue cuando vi que en su mesa había más partes humanas, una pierna apoyada en un recipiente metálico, una mano con las uñas pintadas todavía de rojo. No eran restos de anatomía clínica, estaban frescos, como si la sangre aún estuviera tibia. Quise salir corriendo, así que me giré hacia la puerta, pero no estaba donde debía. El marco había desaparecido, y en su lugar había otra mesa quirúrgica con una figura cubierta por una sábana. Algo debajo se movía lentamente, como si respirara. Entonces la escuché hablar. Su voz no salía de detrás de la mascarilla, sino que resonaba en mi cabeza, como un eco sordo: la piel une, el cabello ata, y la muerte no termina lo que yo empiezo. Me quedé paralizada, sintiendo un cosquilleo en el cuero cabelludo, como si algo invisible estuviera tirando de mi propio pelo. Quise tocarme la cabeza para comprobarlo, pero mis manos estaban cubiertas de sangre, y yo no recordaba haberme herido. La aguja ahora estaba en mi mano, y en la mesa frente a mí había una incisión abierta, en mi propio antebrazo. Ella dio un paso hacia mí, lenta, calculada, y sus manos huesudas empezaron a guiar las mías, obligándome a enhebrar la aguja con cabello negro que yo juraría no era mío. No recuerdo haber cosido, pero cuando parpadeé, la herida ya estaba cerrada, y la piel estaba tensada con esos cabellos húmedos. Ella no sonreía, no hizo gesto alguno, solo volvió a la primera mesa, como si yo nunca hubiera estado allí. Pero el brazo ya no estaba. El silencio del quirófano era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración romperse en pequeños jadeos. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni siquiera si todavía era de noche.
pero cuando parpadeé, noté que las luces ya no parpadeaban, sino que estaban completamente apagadas, y el único resplandor provenía de una lámpara quirúrgica encendida sobre la mesa central. Así que intenté retroceder hacia la pared, buscando a tientas un interruptor, pero mis dedos tocaron algo blando y húmedo. Cuando miré, descubrí que estaba apoyando la mano sobre una masa de cabellos pegados a la pared, como si alguien los hubiera incrustado en el cemento. Algunos mechones caían lentamente al suelo, moviéndose como gusanos bajo su propio peso. El olor a cuero cabelludo viejo y sangre oxidada me hizo arcadas. La figura de la enfermera seguía allí, cosiendo. Solo que ahora lo que suturaba no era un brazo, ni una pierna, sino un rostro entero. Lo reconocí demasiado tarde, era el de una compañera que había desaparecido hacía 2 semanas, una residente que todos creían que se había ido sin avisar. Sus párpados estaban cosidos con mechones rubios, y la boca, sellada con hebras finas y oscuras que se perdían hacia la parte posterior de la cabeza, como si alguien las hubiera tirado desde dentro. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que, en cuanto lo vi, el rostro abrió los ojos. No podía gritar, solo me miraba con un terror idéntico al mío, mientras la aguja seguía atravesando su piel, tirando de esos cabellos que se tensaban como si tuvieran vida propia. Quise huir, así que corrí hacia un rincón donde sabía que había una salida de emergencia, pero la luz de la lámpara se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió y sentí algo rozar mi nuca, tirando suavemente de mi cabello. No era un tirón brusco, era un movimiento lento, como si estuvieran seleccionando el mechón adecuado para arrancar. No me atreví a girar, pero una voz volvió a resonar en mi cabeza: el tuyo es fuerte, perfecto para cerrar lo que queda abierto. Sentí el dolor punzante en el cuero cabelludo, el calor de la sangre bajando por mi cuello, y después, nada. Cuando desperté, estaba sentada en la sala de descanso del personal. El reloj marcaba las 6:12 de la mañana. Nadie parecía haber notado mi ausencia. Me miré el brazo, no había herida, pero bajo la piel podía sentir una tensión anormal, como si algo la mantuviera tirante desde dentro. Intenté contar lo que pasó, pero nadie me creyó. Incluso revisaron el quirófano número 3 y me dijeron que no había nada, que la llave estaba bajo resguardo toda la noche. Esa fue la última vez que acepté un turno nocturno. Pero desde entonces, cada vez que me ducho, encuentro cabellos largos y oscuros enredados en el desagüe, y no son míos. Y anoche, mientras intentaba dormir, sentí el mismo cosquilleo en el cuero cabelludo, justo antes de que algo invisible tirara suavemente, como si quisiera comenzar otra sutura. No he vuelto a entrar al quirófano número 3, pero sé que algún día no tendré opción. Y entonces, quizá termine lo que esa enfermera empezó.